Los políticos hablan, dicen, prometen, se pelean, se amigan, cambian de vereda. Ahora en Sin Reservas, la doctora Mónica Nefke nos trae la línea política del tiempo. Bueno, como bien dijo Mariano Pavón, vamos a elegir esta temática en este sábado que tiene que ver justamente con el COVID, con esta pandemia que azota al mundo, que arrancó el anteaño, en el 2019, allí por China, pero se está profundizando con el tema de cambios de cepa y con la imposibilidad de poder resolverlo. En esta línea de tiempo vamos a arrancar escuchando a un médico, infectólogo y neurocientista de Brasil, Miguel Nicolelis, que durante estos días decía lo siguiente. O Brasil se transformó claramente no epicentro da pandemia en este momento. Brasil se ha transformado claramente en el epicentro de la pandemia en este momento, en la mayor bomba de relojería, porque estamos teniendo un gran número de variantes que se van a propagar por el resto del mundo. Hoy los hospitales de la mayoría de los 27 estados están al borde del colapso. Hay filas en las unidades de cuidados intensivos y faltan sedativos para la intubación de pacientes. Los casos graves entre los jóvenes también se han multiplicado. Nós vamos pagar como país preço altíssimo. Nosotros vamos a pagar como país un precio muy alto por la incompetencia, irresponsabilidad y el delirio del gobierno federal. Escuchábamos Brasil con esta situación tan compleja y tan complicada que incluso el presidente Jair Bolsonaro siempre ha tenido, incluso desde el año pasado, ¿no? Con discusiones con sus propios gobernantes, que de alguna manera fueron planteando este cuestionamiento con los resultados que hoy estamos viendo en el país vecino. Nos vamos ahora en esta línea del tiempo a escuchar qué decía en enero del 2021 el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. Además de difundirse más rápidamente, al parecer hay alguna evidencia de que la nueva variante, la variante que se identificó por primera vez en Londres y el sureste, puede estar asociada con un mayor grado de mortalidad. Escuchamos ahí entonces este tema, ¿no?, del planteo que cada vez están más preocupados los líderes mundiales en relación a lo que sucede con el COVID-19. Vamos a escuchar ahora qué decía Alberto Fernández el 10 de diciembre del 2020. Hemos venido a informarles que en el día de ayer hemos suscrito el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. Que vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas. Bueno, los números no estarían siendo los que están sucediendo en los hechos, y por eso la importancia de poder plantear este audio. Ajá. También hay que decir que la logística de una vacuna es extremadamente compleja y complicada a nivel geopolítico en todo el mundo, no únicamente en la República Argentina. Pongamos el ejemplo de la polio, que usted lo conoce muy en claro. ¿Por qué? Porque la doctora, además de todas las profesiones que tiene o todas las ocupaciones, es rotaria, hace muchos años, del Rotary Club, y el Rotary hace mucho tiempo, ahora lo va a completar la doctora con mucho más conocimiento de causa, si bien es cierto que yo la he acompañado a varias de estas reuniones de Rotary, que el rotarismo me parece una fundación muy importante en la Argentina, una agrupación sin fines de lucro en donde el único leitmotiv es ayudar y dar una mano. Básicamente es eso. Básicamente el rotarismo estuvo trabajando en la logística de la vacuna contra la polio. ¿Hace cuánto lo está trabajando? 1958. Y aún no se pudo. Desde 1958 y aún no se pudo sacar de algunos países en donde incluso no permiten la inoculación de la vacuna. Claro. Porque hay cuestiones religiosas, hay cuestiones que tienen que ver con el planteo hasta geopolítico, y genera que algunos países no te permiten ingresar. Y esto va a pasar con el COVID. Va a suceder. Es una realidad. De hecho, hay noticias en la semana donde se plantean que algunos médicos incluso fueron atacados en algunos países por tratar de vacunar a la población. Si bien es cierto que la polio no es pandemia hoy en día, todavía sigue existiendo, sobre todo en países de África, en donde la polio, recordemos, tiene que ver con la potabilización del agua. Afganistán, por ejemplo. El agua muy sucia
genera y puede traer la polio. El agua no potable. El agua no potable. Exacto. ¿Qué más? Nos vamos a septiembre del 2020 en esta línea de tiempo y vamos a escuchar qué decía el expresidente Donald Trump. Las Naciones Unidas deben hacer rendir cuentas a China. Es la nación que ha soltado esta plaga al mundo. Ahí el planteo del expresidente en cuanto a este tema de carácter geopolítico sobre quién va a pagar los platos rotos de esta pandemia, que no se sabe todavía aún el origen, aunque el expresidente Donald Trump lo que hace es plantear de alguna manera a China como responsable de esta situación. Vamos a julio del 2020 en esta línea de tiempo y escuchábamos a ver qué decía el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En mi caso particular, por mi historial de atleta, en caso de ser contaminado por el virus, no tendría que preocuparme. No sentiría nada, o sería como mucho una gripecita o un pequeño resfriado. Escuchábamos entonces allí a Jair Bolsonaro, en donde hablaba de la gripecita. Bueno, hoy sabemos cuál es la situación de Brasil. Al 11 de agosto del 2020 escuchábamos a ver qué decía Vladimir Putin. Sí. Hasta donde sé, esta mañana, por primera vez en el mundo, se registró una vacuna contra el nuevo coronavirus. Y es bastante eficaz, otorga una inmunidad duradera. Lo sé muy bien porque una de mis hijas se aplicó esta vacuna. En ese sentido, participó del experimento. Estamos escuchando entonces al presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentando a la famosa hoy vacuna Sputnik, la misma vacuna que se aplicó el presidente de los argentinos y que hoy está contagiado. Vamos a recordar, 11 de agosto del 2020, presentando la vacuna. 11 de agosto del 2020. No hace mucho. No hace mucho. Menos de un año. Vacuna de la cual, digámoslo, había un halo de sospecha y un halo de duda, sobre todo aquí en la Argentina, de su funcionamiento, por prejuicios, vaya a saber uno por qué. Y cuando apareció esa nota que yo le dije recién en la hace un revista rato, científica, claro, de Inglaterra nada menos, aparece y ahí le da el empuje que le faltaba a esta vacuna para decir que es en un 92% casi efectiva contra el COVID. Nos vamos en esta línea del tiempo al 11 de marzo del 2020. Escuchemos a ver qué se decía en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados, tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Escuchamos ahora a qué era lo que decía Donald Trump, ¿sí?, en relación a este virus chino, como le decía en ese momento, allí por marzo del 2020. China estuvo difundiendo una información falsa, que nuestro ejército les pegó la enfermedad. Eso es mentira y en vez de pelear dije, bueno, lo llamaré por su país de origen y vino de China, así que creo que es un término muy preciso. Recientemente algunos políticos norteamericanos han asociado el nuevo coronavirus con China para estigmatizarnos. Expresamos nuestra total indignación y oposición. Estados Unidos debería manejar sus propios asuntos primero y al mismo tiempo desempeñar un papel constructivo en la cooperación internacional. Hacia el final estábamos escuchando al vocero del Ministerio de Salud de China contestándole a Donald Trump el tema del planteo y el cuestionamiento que hacía en relación a China, ¿no?, en este tema geopolítico que se plantea en relación a este virus. En ese mismo mes, marzo del 2020, Angela Merkel, que es la canciller alemana, señala con certeza cuál es el porcentaje de la población que podría estar afectada. Con el virus ahí afuera, la población no es inmune y no existe tratamiento. Por lo que entre el 60% y el 70% de la gente se infectará mientras dure esta situación. Fíjense en el alto porcentaje de
contagio que ella ya estaba planteando, recordemos que Angela Merkel además es científica, estaba planteando ya por marzo del 2020. Vamos al 19 de marzo del 2020 a ver qué decía el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, en relación a esta cuarentena, anunciando las medidas restrictivas. Que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Esta medida la hemos dictado ahora tratando de que los efectos sobre la economía sean lo menos dañinos posibles. Esto sucedía un 19 de marzo del 2020. Todos nos acordamos dónde estábamos mientras el presidente de los argentinos anunciaba estas medidas que iba a cambiar de alguna manera nuestros hábitos cotidianos, ¿no? Todo. El día anterior, el 18 de marzo del 2020, el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio decía esto. Y finalmente, decirles que por encima de cualquier diferencia política, es obvio, ya lo dijo el presidente de la Cámara, coronavirus no es ideológico. Coronavirus no es política. Coronavirus es qué tipo de sociedad estamos dispuestos a salvar entre todos. Así que los problemas del país seguirán existiendo. El que no quisiéramos que exista es este, además, porque se lleva la vida de todos. Así que estamos absolutamente comprometidos, no hay ninguna especulación y unificamos las decisiones alrededor de la responsabilidad del presidente, que es el comandante de esta batalla, porque así lo ha decidido el país. Nos vamos a febrero del 2020. Allí el por entonces ministro de Salud, Ginés González García, decía esto. Sigan afirmando que es más peligroso que el coronavirus, al menos en nuestro país. Está acá, ese existe. El otro es una hipótesis, a veces un poquito sobredimensionada mediáticamente, pero bueno, también estamos haciendo todo lo necesario para estar tranquilos y atentos a cualquier cuestión que tenga que ver con el coronavirus, pero este está acá. No, subestimarlo no es una buena palabra. Yo creí que iba a llegar un poco más tarde, esa es la verdad. Bueno, ahí escuchamos después las expresiones posteriores cuando se dio cuenta de que en realidad ya había llegado el coronavirus y no era únicamente una especulación de la realidad. Ahora, si les parece, nos vamos a abril del 2015, 5 años antes de esta última. ¿Qué pasaba ahí? Ahí, Bill Gates decía esto. A ver. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso. Más incluso que una guerra. Sin misiles, simplemente microbios. En parte, la razón de esto es que se han invertido enormes cantidades en disuasivos nucleares, pero en cambio muy poco en sistemas para detener epidemias. No estamos preparados para la próxima epidemia, eso está claro. Escuchábamos a Bill Gates, un empresario tecnológico de los más importantes, en donde plantea que no estábamos preparados para lo que después, 5 años posteriormente, sucedería en los hechos. Escuchamos el último audio en esta línea de tiempo, en ese mismo 2015, en donde Bill Gates termina señalando esto. Vamos. Tenemos avances en biología por los que cambia dramáticamente el tiempo de estudio de un patógeno y podemos fabricar vacunas que ataquen esos gérmenes. O sea, que sí tenemos los instrumentos, pero hay que ponerlos al servicio de un sistema mundial general de salud. Son asuntos que reducirían la desigualdad en el tema de salud y harían más justo y seguro este mundo. Por eso pienso que esto debe ser una prioridad absoluta. Entonces, ahí escuchábamos a Bill Gates, un empresario, como dijimos, tecnológico. Me da miedito que lo haya sabido 5 años antes. No le dé tanto miedo. ¿No? Yo tengo la posta en esto. Bill Gates estuvo trabajando mucho en el Rotary, ayudando con el tema de la logística de la vacuna contra la polio. Que hablábamos y ahí recién. aprendió. Ahí aprendió. Sí, hizo grandes donaciones al rotarismo para poder lograr, porque no se estaba llegando al objetivo y estuvo como participando. Puede ser que ahí haya entendido lo difícil y lo complicado que puede ser una enfermedad cuando se convierte en pandemia y a raíz de eso pudo decirlo en una charla TED allí en Estados Unidos. Así que yo no voy por la confabulación en este caso, voy por solamente ser un gran observador de la realidad. Gracias, doctora, como siempre muy completa la línea política del tiempo aquí en Perfil.